buenas tardes, amigos. Este es el programa Percepciones. Ya pasaron unas horas, unos días, luego de el domingo, el día de las elecciones nacionales. Una de las elecciones más accidentadas de la reciente historia, llena de ineficiencias, de irregularidades, que han despertado suspicacia en diversos sectores del país. Ese día, un poco para recapitular lo más grave que ha sucedido. Ese día, el 30% de las mesas de votación no se habían instalado a la 1 de la tarde, a las 13 horas. No obstante, que el proceso electoral había sido convocado desde las 7 horas hasta las 17 horas. Ante esa situación, en que el 30% de las mesas electorales de Lima Metropolitana, es decir, el área que concentra 1/3 del electorado del Padrón Nacional del Perú, ante el hecho de que esas mesas no estaban instaladas, el jurado tomó una decisión de emergencia utilizando su discrecionalidad, acordó extender la votación hasta las 18 horas, una hora más, y que las mesas se instalaran hasta las 2 de la tarde. Pero el daño, querrámoslo o no, uno puede argumentar una serie de puntos de vista. El daño estaba hecho porque es incuestionable que el ausentismo electoral va a aumentar con estos retrasos. El problema es que en estos momentos, precisamente en estos momentos, se está disputando codo a codo quién es el candidato que va a acompañar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, quien ya está de manera holgada en la segunda ronda en el llamado balotaje. Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez disputan voto a voto, codo a codo. Parece una final dramática, una final de película. Bueno, lo que sucede es que Rafael López Aliaga tenía en Lima Metropolitana su bastión principal en términos electorales. Entonces, el retraso y el ausentismo que se provocó ha beneficiado a un candidato o a los candidatos que no tienen votación importante en Lima Metropolitana, pero que sin embargo tienen una votación significativa en el sur. Ha beneficiado a Roberto Sánchez y ha perjudicado a Rafael López Aliaga. El problema es que el señor Piero Corvetto no parece ver en esta situación un gran problema. El señor Piero Corvetto se presentó al Congreso y en resumen señaló que se trataban de deficiencias y errores pequeños, subsanables. Bueno, no es así, definitivamente no es así, porque desde aquí, en esta columna, nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta del señor Rafael López Aliaga de dar horas perentorias al Jurado Nacional de Elecciones para declarar la nulidad, o de lo contrario se convoca a una insurgencia o a una desobediencia civil. No estamos de acuerdo con eso. Eso perjudica en general la institucionalidad y lo perjudica al propio Rafael López Aliaga. Pero lo cierto es que las elecciones nacionales han sido ensombrecidas por todos estos hechos, y lo mínimo que debería hacer el señor Piero Corvetto es renunciar al cargo por un deber patriótico. Él ha causado un gran problema nacional en el Perú. Unas elecciones que deberían ser ejemplares se han convertido en un escenario de polarización. Entonces debería renunciar el señor Corvetto, y si no renuncia, bueno, las instituciones deberían actuar. Está el Jurado Nacional de Elecciones, está la Junta Nacional de Justicia. En el caso de la Junta Nacional de Justicia ha iniciado diligencias preliminares sobre el tema, y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones ha acusado penalmente al señor Corvetto. Lo cierto es que el señor Corvetto no puede conducir la continuidad de las elecciones generales hasta la segunda vuelta. Y finalmente, uno de los argumentos de parte de la OMPE es que la capacidad logística falló de principio a fin. Eso es lo que explica
el retraso de este 30% de mesas electorales a la 1 de la tarde el día de la votación, que lo registró el propio Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ¿cómo evitamos que una situación de este tipo se repita en la segunda vuelta electoral? Creemos que el Jurado Nacional de Elecciones debería solicitar al Ejecutivo que las Fuerzas Armadas se encarguen de toda la operatividad logística del proceso electoral, como antes sucedía. En las Fuerzas Armadas hay el suficiente número de efectivos, el suficiente número de camiones y todo tipo de herramientas operacionales que garantizarían la capacidad logística de las elecciones en la segunda vuelta. Y por otro lado, la presencia de las Fuerzas Armadas, sobre todo en algunas áreas muy polarizadas, permitiría que no hayan excesos, no hayan violencias, exclusiones de un sector de personeros, ¿no? Pero para eso necesitamos que el gobierno de Manuel Balcázar, frente a una eventual solicitud del Jurado Nacional de Elecciones, emita un decreto supremo autorizando que las Fuerzas Armadas desarrollen estas funciones en el proceso electoral. En cualquier caso, amigos, tenemos la obligación de seguir esclareciendo estos temas, tenemos la obligación de seguir fomentando, criticando e investigando todos estos hechos que hemos mencionado, pero tenemos que fomentar un espacio adecuado, el mejor espacio para que el proceso electoral continúe. Y es incuestionable, amigos, que esto no va a ser posible si el señor Piero Corvetto sigue al frente de la Organización Nacional de Procesos Electorales. Gracias.